En base al tema de centros de gravedad y centroides, se puede desarrollar el tema de momentos de inercia. Esta presentación incluye momentos de inercia para áreas, teorema de ejes paralelos para áreas, radios de giro de un área y momentos de inercia para áreas compuestas. Para conceptualizar el momento de inercia, consideremos un cuerpo que gira en este sentido a lo largo de este eje de giro, ¿no? Gira en este sentido. Y si tomamos en cuenta dos puntos, un punto P y un punto Q, ubicados dentro del cuerpo, entonces estos dos puntos van a tener igual velocidad angular, este punto, el punto P y el punto Q. Sin embargo, van a tener distinta rapidez y distinta aceleración centrípeta, las cuales dependen de la distancia al eje de giro, es decir, de esta distancia de aquí y de esta distancia hasta acá. Como ejemplo se tienen dos libros, los cuales giran en el mismo sentido, pero su eje de giro está ubicado en diferente posición. Entonces, aunque tengan los libros la misma masa, la dificultad para girarlos depende del eje de giro. Este comportamiento puede ser expresado mediante momento de inercia. Y para ello, aquí si se tiene una partícula de masa m, separado una longitud L del eje de giro, en este caso, el momento de inercia va a ser igual a la masa multiplicado por la longitud al cuadrado. En base al momento de inercia se puede analizar el equilibrio de esta escoba en sus diferentes posiciones. Entonces, en este caso, comparando A con B, es más fácil mantenerla en equilibrio a este de posición A, dado que esta masa está más alejada del eje de giro, que va a ser este, donde está colocada la mano. Si se compara C y D, más fácil va a ser mantenerlo en equilibrio C, dado que tiene una mayor longitud. La masa va a estar más alejada del eje de giro y esta más cerca del eje de giro. Si hacemos una evaluación general de todo, entre todas las posibilidades de A, B, C o D, más fácil es sostenerla en la posición A. Ahí se aplica el momento de inercia. Recuerden que esta es la masa y esta es la longitud al cuadrado de donde se obtiene la inercia. Por lo tanto, esto va a tener mayor inercia que en estas otras opciones. Otra aplicación del momento de inercia es cuando un equilibrista trata de moverse a lo largo de una cuerda, en donde para equilibrarse utiliza una barra. Esta barra lo que hace es aumentar el momento de inercia. Si no tuviera la barra, tendría un momento de inercia menor, o si no tuviera la barra, el equilibrista podría estirar sus brazos para de tal manera también aumentar el momento de inercia. Otro ejemplo acerca del momento de inercia es cuando se tiene, por ejemplo, una barra suspendida del techo, puede ser, y aquí hay dos elementos, dos partículas, en donde se le aplica una fuerza que hará girar a esto en este sentido. Y otro caso donde se mueven estas dos partículas, se las mueven más cerca del eje de giro. Al aplicarse la misma fuerza, en esta parte de aquí va a tener menor inercia que en este otro sistema, en donde aquí la longitud elevada al cuadrado, aunque tengan la misma masa, pero están distribuidas de manera diferente. Otro ejemplo es en un trompo, en donde esta parte de aquí, mientras más ancha sea, significa que va a estar más alejada del eje de giro, por lo tanto va a tener una mayor inercia que si esto fuera más angosto, llegando a algún momento que si esto fuera de esta manera, esto ya no girara, ¿no? Aquí es otra aplicación del momento de inercia. Asimismo, este concepto de momento de inercia se utiliza en estructuras
en columnas, en vigas, etcétera, en toda la estructura se puede determinar el momento de inercia. El momento de inercia de un área, supongamos que esta es el área, un área A. Para determinar el momento de esta área, lo que se hace es seleccionar una pequeña parte que sería el diferencial del área, el cual en un eje arbitrario está ubicado a una distancia X y Y, ¿no? El cual con respecto al origen sería R sería igual a la raíz cuadrada de y cuadrado más x al cuadrado. Esto sería por el teorema de Pitágoras. Bien, ahora aquí hay dos inercias más una inercia global. La inercia en x sería el diferencial de la inercia en x, sería igual a y al cuadrado por el diferencial del área. Y al cuadrado sería esta distancia. Integrando esto, quedaría el momento de inercia en x sería igual a la integral definida del área de y al cuadrado por el diferencial del área. Asimismo se hace para el diferencial de la inercia en y, que sería igual a x cuadrado por el diferencial del área. Integrando esto quedaría esta ecuación. Nótese que cuando se trata de la integral de x se utiliza y cuadrado, y cuando es el momento de inercia en y sería x cuadrado. Ahora bien, si se quiere con respecto a una global de todo, se debería incluir esta distancia r. Entonces, el diferencial del momento de inercia polar o de un eje perpendicular a ellos, en este caso sería igual a r al cuadrado por el diferencial del área. Integrando esto quedaría similar al anterior, lo único que este r cuadrado sería la distancia a este diferencial del área, que es una parte muy pequeña de toda esa área. Bien, lo anterior solo es aplicable cuando el eje de giro pasa por el centroide, pero cuando no pasa por el centroide se debe utilizar el teorema de ejes paralelos. Supongamos esta área de aquí, en donde tiene su centroide en C, donde pasa el eje X' y Y'. Este centroide está alejado de un eje X y Y arbitrario a una distancia de Y y de X. Y para determinar el teorema de ejes paralelos se selecciona una pequeña porción de toda esta área, que sería diferencial del área, que está separado o alejado X' de Y' y Y' de X'. Ahora bien, para determinar cuál es el teorema de ejes paralelos, solo se va a analizar en este caso el momento de inercia en x. Sin embargo, es muy similar o es igual el procedimiento a la inercia en y. Entonces, bien, la inercia en x, como vimos anteriormente, era la integral definida de esa área de y al cuadrado por el diferencial del área. ¿Pero qué es y? Y en este caso sería y' más dy. Entonces en este caso sería de reemplazar y' más dy todo elevado al cuadrado, que ese sería el valor de y. Resolviendo este binomio, en este caso nos quedan tres integrales. El primero, si ven que es y' al cuadrado, significa que es el momento de inercia respecto al centroide. Sería el momento de inercia con respecto al centroide. El segundo es un valor que se hace cero, el segundo término. Y el tercer término es toda el área, ¿no? Toda el área total de todo este elemento. Entonces, en ese caso, si es que esto vale 0, entonces en este caso quedaría como fórmula de la inercia en x, sería igual a la inercia en el centroide más el área por dy al cuadrado.
Asimismo, haciendo con el cálculo para el momento de inercia en Y, en este caso quedaría el momento de inercia en Y sería el momento de inercia con respecto al centroide en Y' más el área total por dx al cuadrado. Y finalmente, del área total en este caso sería el momento de inercia en O con respecto al origen sería igual al momento de inercia en C, que sería la sumatoria de ix' e y', más el área total por d al cuadrado, que sería esta distancia desde aquí hasta acá, ¿sí? Bien, en este caso, dx y dy son estas distancias, dx y dy. Bien, una aplicación de esto es el radio de giro de un área, en donde tiene esta forma, que sería igual, el radio de giro de x sería igual a la raíz de ix sobre el área. Asimismo, para y y para en el punto O. Si esto se lo eleva al cuadrado, tendría una forma muy similar a la ecuación del momento de inercia. Esto es muy utilizado para el diseño de columnas. Bien, como ejercicio se requiere determinar el momento de inercia del área rectangular que pasa por un eje centroidal x' y y'. En este caso, el área o la forma rectangular es la forma más común en el uso de columnas. Bien, entonces esta columna, que tiene su centroide en la mitad, sería la mitad de esta base y de esta altura, y sobre el centroide pasan los ejes x' y y'. Si se selecciona una pequeña porción de esta rectangular, que sería diferencial de y', y que está separado una distancia y' desde el eje x', y la base B, y la altura, en este caso la altura h, en donde h sobre 2 sería hasta la mitad, es decir, hasta el centroide de esa área. Bien, en primer lugar, con respecto al eje centroidal x', el diferencial del área en este caso, el diferencial del área de este rectángulo sería igual a toda la base multiplicado por dy'. Bien. El momento de inercia con respecto a x', que sería con respecto al centroide, ¿no? Sería igual a la integral definida del área de y' al cuadrado por el diferencial del área. ¿Desde dónde hasta dónde sería esto de aquí? Sería desde, si estamos analizando un pequeño pedazo en esta área, sería desde aquí hasta acá. Pero aquí está mi eje de x', por lo tanto esto de aquí acá abajo sería menos h sobre 2, y de aquí para arriba sería h sobre 2 positivo. Y' al cuadrado multiplicado por el diferencial del área, que ya lo habíamos sacado anteriormente, que es b por dy'. Bien, resolviendo esto, en este caso quedaría b es una constante. En este caso quedaría, resolviendo esto y ya una vez aplicando los límites inferior y superior, quedaría como resultado que el ix' o el momento de inercia con respecto al centroide en x sería igual a 1/12 base por altura al cubo, ¿sí? 1/12 base por altura al cubo. Que esto es algo bastante utilizado también. Tanto sea la inercia en x con respecto al centroide o la inercia en y con respecto al centroide. Ahora bien, para calcular con la inercia en y con respecto al centroide, lo que se hace es utilizar
un elemento vertical o una pequeña porción vertical de toda esta base, que sería de x', la cual está separada una distancia x' de y'. En este caso, el diferencial del área sería igual a toda esta altura h multiplicado por dx. Bien, el momento de inercia con respecto al centroide en y sería igual a x' al cuadrado. Si aquí tengo y, acá va a ser x por el diferencial del área. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde hasta acá, hasta este lugar. Pero dado que este es y', este es el eje, de aquí sería menos b sobre 2 hasta b sobre 2. Positivo. X', h de x' sería el diferencial del área que se sacó anteriormente. Y resolviendo esto, h se lo saca dado que es una constante. Resolviendo esto y utilizando el límite inferior y superior, quedaría como resultado que el momento de inercia con respecto a y' sería igual a 1/12 hb cubo, que anteriormente era 1/12 base por altura al cubo. En este caso simplemente se cambian h por b y b por h para calcular la inercia en y. Ahora bien, ¿qué pasa si se requiere determinar la inercia con respecto a x1 y ya no con respecto a x'? En este caso lo que hay que calcular es el momento de inercia con respecto a x1 sería igual al momento de inercia de esta figura con respecto a su centroide más el área por dy al cuadrado. dy al cuadrado es la distancia que hay desde x1 hasta el centroide de esa figura. Bien, entonces el momento de inercia con respecto al centroide ya lo habíamos calculado, con respecto a x era 1/12 base por altura al cubo. El área es base por altura y el dy sería igual a h sobre 2. Aquí está x1, por lo tanto la distancia desde aquí hasta el centroide de esta área sería h sobre 2. Reemplazando todo esto, quedaría como resultado que la inercia con respecto a x1 sería igual a 1/3 base por altura al cubo. Ahora bien, con respecto al eje, a un eje y1, ya no con respecto a y', en este caso se procede de la misma manera. La inercia con respecto al eje y1 sería igual a la inercia con respecto al centroide en y más el área por d al cuadrado x. En este caso sería la inercia del centroide en y sería 1/12 h por base al cubo, que ya se había sacado anteriormente. El área no cambia, es base por altura, y el dx sería la distancia que hay desde aquí hacia y', hacia el centroide de esta figura. En este caso es base sobre 2. ¿Qué pasa si y' hubiera estado en el borde, en este borde de acá? En este caso sería menos b sobre 2, el dx. Bien, reemplazando en esta ecuación, reemplazando todos estos valores en esta ecuación, considerando que b sobre 2 es elevado al cuadrado, esto sería el momento de inercia con respecto a y', más bh, que sería el área, y b sobre 2, que sería el dx, pero elevado al cuadrado. Resolviendo esto, quedaría el momento de inercia con respecto a y1, sería igual a 1/3
h por b cubo. Bien, si se requiere determinar el momento de inercia de esta área rectangular que pasa por el eje Z, que es perpendicular al plano X' y Y' y que pasa por el centroide en C. Este sería el eje Z', sería perpendicular a estos ejes, aquí está H, aquí está B. Entonces en este caso, si recuerdan las ecuaciones para determinar cuál es el momento de la inercia con respecto a este eje Z' o polar, sería el momento de inercia en C sería igual a el momento de inercia en X del centroide más el momento de inercia en Y del centroide. Y en este caso ya fueron calculados anteriormente, que era 1/12 base por altura al cubo más 1/12 altura por base al cubo. Resolviendo esto, quedaría que el momento de inercia que pasa por el eje Z' sería igual a 1/12 base por altura multiplicado por la altura al cuadrado más la base al cuadrado. Bien, otro elemento que también se usa en estructuras es esta circunferencia, dado que existen ciertos elementos que tienen esta forma, como por ejemplo columnas circulares. Esta columna tiene su centroide O, tiene un radio A, tiene por este centroide pasa los ejes X y Y, que podrían ser X' y Y', sin embargo, si ya se sabe que pasa por el centroide, se pueden dejar como X y Y. Esta circunferencia tiene su ecuación que sería x cuadrado más y al cuadrado igual a al cuadrado. Y para resolver, para determinar el momento de inercia con respecto al eje X, lo que se hace es seleccionar una porción de esta área, de toda esta área. Entonces esta porción de aquí va a tener un punto, en este caso de aquí, que va a ser XY, porque desde este eje va a ser X y de acá Y. Y también este otro punto de acá va a ser menos X, dado que está en la parte izquierda de X. Y en Y va a ser lo mismo, va a estar a la misma altura. Ahora bien, en este caso se necesita el área, en este caso el área y Y al cuadrado. Este sería la inercia en X, sería igual a la integral definida de Y al cuadrado por el diferencial del área. El área en este caso sería igual, es el área de este rectángulo de aquí, sería 2x, dado que es toda esta longitud, por dy. Y en este caso, dado que se va a integrar con respecto a y, x debería expresarse también con respecto a y. Y para ello, de esta ecuación de aquí, se despeja x y queda como resultado la raíz cuadrada de a cuadrado menos y al cuadrado. Reemplazando esto en esta expresión se tiene esta ecuación. Y esta ecuación es la integral definida desde menos a hasta a, lo que significa que va desde menos a, que está hacia abajo, hasta a positivo, hacia arriba. Resolviendo esta integral, se obtiene que el momento de inercia en X sería igual a pi el radio a la cuarta dividido para 4. Esto se puede ver, mayor información para resolver esta integral se puede ver en las últimas páginas del libro, antes de los resultados de los problemas. Ahí hay algunas fórmulas en donde pueden ayudar para resolver esta integral que está propuesta aquí. ¿Sí? Lo mismo se puede realizar si es que se toma un elemento vertical, un pequeño pedazo, una pequeña porción vertical, que sería en este caso de X, para las mismas condiciones. En este caso este punto va a ser XY y en este caso va a ser X, menos Y.
Bien, entonces en este caso se propone que se compruebe que el momento de inercia del área con respecto a x es Ix igual a pi por el radio a la cuarta sobre 4. Bien, ahora se propone determinar el momento de inercia del área, de esta área sombreada, con respecto al eje X, que sería este eje X, y al eje Y. Bien, entonces, en primer lugar, para determinar la inercia en X, lo que se hace es seleccionar una porción rectangular de toda esta área, del área donde se quiere determinar el momento de inercia, el cual tiene sería, este punto tendría X y Y de coordenadas. Este de aquí sería el centro de gravedad de este rectángulo. Esta sería la ecuación de esta curva de aquí. Y bien, para determinar el momento de inercia en X, en primer lugar, la ecuación del momento de inercia en X sería igual a la integral de y al cuadrado por el diferencial del área. Recuerden, si es inercia en X, acá va a ser y al cuadrado. Si es inercia en Y, acá va a estar X al cuadrado. Bien, en este caso el diferencial del área, que sería el área de este rectángulo, sería igual a 2 menos x multiplicado por dy. Reemplazando esto en esta ecuación de acá, se tendría que sería y al cuadrado por 2 menos x. Esto sería el área, el diferencial del área. Bien, ahora en este caso x, el de aquí debería ser reemplazado, dado que se va a integrar con respecto a dy, debería ser cambiado por alguna variable con x. Este valor se saca de esta ecuación de acá. Despejando esto quedaría esta expresión. Ahora bien, reemplazando esto, aquí en vez de esta x, se tendría como resultado esto. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde es la integral definida? Desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2. Resolviendo esta integral se tendría como resultado que el Ix sería igual a 0,53 metros a la cuarta. La unidad del momento de inercia siempre es la unidad de longitud elevado a la cuarta potencia. Bien, ahora para resolver el momento de inercia con respecto a y, lo que se puede hacer es colocar o sacar una pequeña porción de toda esta área, una pequeña porción de x. En este caso, este de x, ese punto de ahí va a estar ubicado a una distancia x de este eje y una distancia y de este eje x. Y para determinar primero la ecuación, que sería el momento de inercia de y es igual a la integral de x al cuadrado diferencial del área, cuando acá está y, acá es x al cuadrado. Dentro de esto el área de este rectángulo sería y por dx, Reemplazando esto en esta parte de aquí, se tendría que la integral desde 0, integral definida desde 0 hasta 2, de x cuadrado y por dx, y en este caso, dado que y se va a integrar con respecto a x, y debería ser reemplazado por esta ecuación. Al reemplazar eso, quedaría como resultado, integrando esta expresión, quedaría como resultado que y es igual a 2,67 metros a la cuarta. Es decir, la inercia de y es mayor a la inercia con respecto a x. Ahora bien, cuando se trata de determinar momentos de inercia, cuando se tiene figuras compuestas, lo que se hace es separarlas, analizar primero, en este caso, una figura 1, que sería todo este rectángulo, y luego restarle la inercia de esta circunferencia.
Entonces tendríamos dos figuras. Figura 1 el rectángulo y figura 2 la circunferencia. Ahora bien, lo que pide es determinar el momento de inercia de esta área sin esto, con respecto al eje X, que sería con respecto al eje X. Si pide con respecto al eje X, entonces sería momento de inercia en X. El momento de inercia del rectángulo sería igual al momento de inercia del centroide del rectángulo más el área del rectángulo por el d y al cuadrado de ese mismo rectángulo. Entonces, bien, se tiene la inercia en X de la primera figura sería igual a la inercia del centroide. Con respecto a este se quiere calcular. Entonces sería 1/2 base por altura al cubo. Sería la base, que sería 100, por la altura, que sería 150 al cubo. Esa es la inercia en X, en el centroide. Más, este sería el área. El área es 100 por 150, 100 por 150. Más dy al cuadrado. Y dy al cuadrado es desde aquí hasta el centroide de esta figura, de este rectángulo, la primera figura. Y en este caso el centroide está ubicado aquí, que coincide con el centroide de la circunferencia. Está ubicado aquí y este está ubicado a una distancia dy de 75 milímetros. Por lo tanto va a ser 75 milímetros al cuadrado. Resolviendo esto se tiene la inercia en X de la primera figura, sería esta cantidad. Ahora bien, vamos con el rectángulo, con el círculo, perdón. El círculo, el momento de inercia de la segunda figura sería igual al momento de inercia con respecto a esta figura más el área de esta figura por dy al cuadrado, que sería la distancia que hay desde su centro de gravedad hasta el eje que se está considerando. Bien, entonces, la inercia en X del centroide sería igual, si recuerdan, era 1/4 pi por el radio a la cuarta. 1/4 pi por el radio desde aquí, que es 25 milímetros a la cuarta, más el área de esta circunferencia, que sería pi por el radio al cuadrado, pi por 25 milímetros al cuadrado. Y esto multiplicado por esa distancia de y al cuadrado. Y esta es la distancia desde aquí hasta acá, la distancia desde el centro de gravedad de esta figura 2 hacia el eje donde se considera. Entonces, en este caso coincide, que es 75 milímetros. Resolviendo esto, quedaría que la inercia de esta segunda figura sería este valor. No queda ahí, dado que se ha calculado las inercias por separado. Entonces lo que hay que hacer es calcular de todo el área compuesta la inercia de todo esto menos esto, dado que este es un hueco. Quedaría como resultado la inercia en X de 101,15 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. Bien, también se puede calcular mediante una tabla en donde se especifica el momento de inercia de la figura, acá están las figuras, el área de cada una de estas figuras, el dy, la distancia que hay desde este eje al centro de gravedad de cada una de las figuras, de la 1 y de la 2, que en este caso coinciden, que es 75, la multiplicación del área por dy al cuadrado, el área por dy al cuadrado, y luego la suma de ix, el ix', que sería el momento de inercia con respecto a x en el centroide, más la multiplicación de del área por dy al cuadrado. Luego después, dado que este es negativo, del área es negativa también, ¿no?
En este caso va a resultar un resultado negativo, por lo tanto va a ser la diferencia de los dos y va a quedar el mismo resultado anterior. Bien. Ahora, para determinar el momento de inercia del área con respecto al eje Y, este eje Y, entonces lo que se debe hacer en este caso, al igual que el anterior, es separarlo en dos figuras más simples, que sería este rectángulo menos esta circunferencia. En primer lugar, para el rectángulo se tendría que sería igual al momento de inercia con respecto a Y en el centroide más el área por dx al cuadrado. Bien, el momento de inercia de Y con respecto al centroide sería 1/12, ya no es base por altura al cubo, sino altura por base al cubo. Altura, que es 150, por la base al cubo, que sería 100 milímetros al cubo. Más el área, en este caso el área no cambia, que sería 100 por 150, 100 por 150, multiplicado por 50 milímetros al cuadrado. Este sería dx. El centroide de este rectángulo quedaría aquí. La distancia desde aquí con respecto a este eje Y sería esta distancia, que sería de 50 milímetros, el cual este dx coincide con el dx de esta circunferencia. Si esta circunferencia estuviera movida un poco más a la derecha o hacia la izquierda, el valor no deberían coincidir, deberían ser más o debería ser menos que 50 milímetros. Como resultado se tiene este valor, el Y de la primera figura. De la circunferencia, al igual que el anterior, sería 1/4 pi por el radio a la cuarta. En este caso no cambia, a diferencia que el rectángulo, que sí cambia. Antes era base por altura al cubo, ahora en este caso es altura por base al cubo. Y en este caso de acá, la inercia de la circunferencia en Y y en X son las mismas, más el área en este caso no cambia, lo que sí cambia es el de X, perdón, que en este caso es 50, al igual que en esta parte de acá, dado que coinciden su centro de gravedad o su centroide de esta circunferencia coincide con el centroide del otro rectángulo. En este caso queda este valor. Y para determinar cuál es el momento de inercia de esta figura, en este caso lo que se hace es hacer la diferencia de 1 menos 2 y queda como resultado 44.78, 10 a la sexta milímetros al cuadrado. Al igual que el anterior, también se puede utilizar esta tabla donde tiene el momento de inercia en Y, el área de X, el área por dx al cuadrado, el IY, que sería igual a la sumatoria de IY' o IY del centroide más esta otra columna. Se suma todo, la suma algebraica quedaría el mismo resultado que el anterior. Bien, como ejercicio se propone determinar el momento de inercia del área con respecto al eje X y con respecto al eje Y. En este caso, dado que es un cuerpo compuesto, se pueden hacer varias divisiones. Se puede hacer esto que sea 1, esto 2 y esto 3, un cuerpo 3. Se puede hacer que esto sea 1, esto sea 2 y esto sea 3. Estos son el eje X y este es el eje Y. Recuerden que para determinar esto, el eje X y el eje Y, se debe usar el teorema de ejes paralelos. Y para usar el teorema de ejes paralelos hay que determinar el momento de inercia con respecto al centroide de cada una de las figuras.